Bueno, pues enlazo con la entrada anterior que corté repetida, en fin, sin dar ninguna explicación, y enlazo con el último párrafo que había leído, que era el canto al milagro de la vida y a la prodigiosa aventura de los seres humanos, el linaje superviviente de tantas pruebas y de tantos caminos terminados en el vacío. Una sola mujer como origen mutativo de todo. Nuestra Venus negra, nuestra única y común madre, que era negra y africana. Y una mutación tal vez casual que las modernas teorías la vincula con los rayos cósmicos de energía ultra alta que bombardean la Tierra y a todos los seres vivos y que incluso pueden provenir de otras galaxias, de aquellos con núcleos activos con agujeros negros supermasivos. Su incidencia en otras enfermedades, entre ellos los cánceres humanos, puede ser también decisiva. Bueno, en su momento sabremos más. Pero puede ser tan absolutamente casual y tan absolutamente afortunado que se produzca esto, que haya un destello luminoso de una galaxia lejana que apunta y llega a un lugar de África y coge a una especie entre animal y ser humano, un mono que se movía por allí y le apunta con tal precisión que produce una mutación y de esa mutación venimos todos. Oh, por Dios, puede haber mayor milagro que estas casualidades prodigiosas. En fin. Pero de continuo van apareciendo hipótesis alternativas del desarrollo evolutivo de los primates superiores, considerados como especies diferenciadas, como se ha creído hasta fechas recientes entre sapiens y neandertales. Es incierto. El llamado experimento etíope con babuinos evidenciando comercio genético entre distintas especies de papios no tuvo la trascendencia que estudios posteriores han demostrado. La evidente posibilidad de intercambio genético entre especies siempre que partan de un progenitor común con una fecha no superior a 2 millones de años. Es decir, que partiendo de un progenitor común en una fecha no superior a 2 millones de años, especies diferenciadas y adaptadas a distintos medios y tal, pueden tener intercambio genético. Y la vida es... Y los sexos es buscarse y encontrarse. Es buscarse y encontrarse. En fin, 2 millones de años es mucho tiempo, pero que mucho, mucho tiempo. Es prácticamente un tercio de toda la edad de los homíninos, toda la línea genética desde que comenzamos a caminar erguidos, desde nuestra separación de los chimpancés, desde la bipedestación, que para una especie tan agresivamente sexual como la nuestra puede suponer, en teoría y seguramente en la práctica, que hemos practicado sexo y hemos producido hibridación a lo largo de toda nuestra evolución, de toda nuestra singular especie. Ojo, con una excepción, los ingleses en la India. Desde el Homo ergaster hasta la extinción del resto de los homínidos, excepto nosotros. De manera que vayan ustedes a saber cuál es nuestra verdadera herencia genética, como parece deducirse y acreditarse en los yacimientos israelíes de Skull y Cafet, o Cafek, especialmente de Mislilla, donde aparece que nos encontramos con un auténtico mare magnum de ADNs, de homininos, fantasmas, de homos arcaicos, neandertales, denisovanos y sapiens, incluso un sapiens más robusto que nosotros, que lo sabemos más, y que ha aparecido un cráneo donde se ve claramente que es mitad neandertal y mitad sapiens, haciendo bueno el grosero, festivo y certero pareado español para describir el desmadre de las relaciones sexuales. Los asuntos de la jodienda no tienen enmienda. Es un popular vulgarismo que describe la globalización genética de los tiempos actuales. Véase la sociedad norteamericana. Y ese va a ser el camino. Y ese va a ser el camino. Los hombres y las mujeres se encuentran en razas, religión, lo que usted quiera buscar, pero los hombres y las mujeres se encuentran. Y como excepción, pero también del mismo tronco del Homo ergaster, nos aparecen dos nuevos hermanos extintos. El Homo floresiensis, nombre debido a los restos de esta nueva especie, se encontraba en la isla de las Flores, en Indonesia, y el Homo luzonensis, que vivió en la isla de Luzón, en Filipinas, ambas especies extraordinariamente pequeñas, más o menos de 1,2 metros de altura y de unos 25 kilos de peso. La explicación para este reducido tamaño se piensa, algunos especialistas, que es debido a una adaptación extrema a una dieta insuficiente
por falta de recursos alimenticios. Pero parece que olvidamos a los pigmeos. Y una divergencia evolutiva, que aunque no mayoritariamente estén en África, también están en Asia y en Australia. En definitiva, la increíble capacidad de la vida para adaptarse a escenarios diversos. Pero su principal misterio es el saber cómo llegaron a estas islas, ya que, por ejemplo, Luzón es una isla desde hace más de 2 millones de años y se encuentra a más de 600 kilómetros del continente asiático. Y rodeada de océano, claro. ¿Cómo coño llegaron estos hermanos nuestros pequeñitos? A saber. Un agudo humorista español, Mingote, es un hombre que hacía viñetas de tal penetración que yo creo que escribía un libro en cada viñeta. Era una cosa absolutamente asombrosa de ingenio, de penetración y de dibujo. Yo lo he seguido durante años hasta su muerte, ¿verdad? Y la verdad es que era una de esas personas de admirar sin ningún tipo de fisuras, ¿verdad? Y este hombre hizo hace años una viñeta que yo me acuerdo, en la que reflexionaba gráficamente sobre el origen de la población española. Ponían su origen a las difusas tribus iberas, mastartesios, celtas, fenicios, cartagineses, romanos, godos, galos, germanos, vikingos, árabes, judíos, y al final salía un señor bajito con bigote y cara de mal humor, ya que sospechaba que todos sus compatriotas follaban mucho más que él. ¿Esos somos los españoles? Pues la verdad es que es una descripción tan ingeniosa que, sea o no sea verdad, que de bastante verdad tiene, la verdad es que es absolutamente genial. Tal heterogénea origen es en definitiva la mezcolanza que es la humanidad entera desde la más remota antigüedad. Y más que lo será en los futuros próximos, por el intercambio genético generalizado propiciado por la globalización. Comillas. La raza es un fraude. Todos los pueblos modernos son un conglomerado de tantas mezclas étnicas que no existe ninguna raza pura en el mundo. Y esto lo dijo Einstein, y en aquellos años, donde él provenía de un país que habían declarado la pureza genética como un valor supremo nacional. En fin, seguramente el concepto de las razas no sea otra cosa que la endogamia de las poblaciones y los resultados de la adaptación al medio que produce genotipos ligeramente diferenciados, fenotipos. Eso se denomina fenotipos. Y la locura social de los nacionalismos, raza, lengua y tierra. Todo falso. Todo es falso. Pero bueno, los idiotas también tienen que entretenerse en alguna cosa, ¿no? En fin, y que digan que son razas superiores, razas inferiores, en fin, que su lengua es única, todas las tonterías que se les ocurren. Pero ¿para qué perder el tiempo, verdad? Hay una reflexión muy interesante sobre nuestros linajes. Cada uno de los seres humanos hoy vivos sobre el planeta somos fruto de un padre y una madre. Pero en la generación anterior participan 4 linajes distintos. Y en la siguiente 8 y así sucesivamente en una progresión duplicativa de linajes por generación. Considerando una generación cada 30 años, en la generación 30, 900 años solamente, para que cada uno de nosotros esté aquí, se necesitan 1.000 millones de linajes, más que la totalidad de la población de la Tierra en esos momentos. Naturalmente esto no es así en cuanto al número de linajes diferenciados. Naturalmente, sí, en cuanto a linajes diferenciados, pero ha sido así en cuanto al número preciso de participantes. Es decir, todos esos participantes han tenido que tener sexo para que usted esté aquí. El factor reductivo de los linajes es la endogamia de las poblaciones. Tanto más acusada cuanto más aislada del comercio genético se encuentre la población estudiada. Causa también de la fijación de los biotipos humanos definidos por ámbitos geográficos, más las fijaciones psicológicas y culturales en función de la geografía, y causa también de los genes recesivos acumulativos endogámicos en poblaciones reducidas. Esas purezas de raza que algunos dicen, en fin, de sangre, porque nosotros 40 generaciones con el mismo apellido, es una gilipollez colosal, porque lo que estás haciendo es una endogamia de tal nivel que realmente lo que estás poniendo es en peligro tu caudal genético. En fin, es un disparate, el mundo es un disparate, como lo quieras ver, y no sabes muchas veces si es mejor reír o llorar, porque la verdad es que el tema es una comedia en todos estos pronunciamientos
donde tantos gilipollas antisonantes hablan de las razas, de la pureza de las razas, de los... ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Cuánta basura de pensamiento, cuánta basura! Pero esta reflexión nos conduce a la evidencia de que todas las personas de las poblaciones históricas actuales están emparentadas entre sí consanguíneamente en pasados no demasiado lejanos, en no más de 30 generaciones, y seguramente mucho menos, lo que nos puede proporcionar la irónica evidencia, con muchas correcciones en su argumentación, de que la población entera de su nación ha tenido que participar activamente en su aportación genética para que hoy usted esté aquí, y que todos somos familiares, consanguíneos muy cercanos. Esa idea de la procedencia religiosa de que todos somos hermanos resulta que es cierta. Y más con los descendientes de Gengis Khan, joder, este hombre se hinchó, ya que cada uno de cada 200 habitantes del planeta lo tienen como origen. Uno de cada 200 habitantes del planeta desciende directamente de Gengis Khan. Lo que no está nada mal para un solo hombre. Sí, la verdad es que se hinchó. ¡Qué envidia, coño! Caen por este camino irónico e incontestable todas las teorías sobre las razas y las diferenciaciones humanas que tanto dolor, tantas miserias, tantas muertes, tantas incomprensiones y tantas penas han aportado y continúan aportando a la común historia del hombre. Comillas. Las razas no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecemos al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se trata, solo hay una raza y es la raza humana. Marín. En un sentido genérico, la diferencia entre conciencia y yo y lo de fuera yo, común a la especie, y la falta de ella en todos los organismos vivos, así como con los conceptos de pasado, presente y futuro, y la comunicación verbal y escrita, son unos abismos de tal magnitud que cualquier pequeña diferencia entre los seres humanos entre sí, personal o colectivamente, representa una absoluta insignificancia que a estas alturas no debería merecer mayor comentario, máxime cuando las grandes diferencias tienen que ver fundamentalmente con procesos culturales y educativos, más el tremendo impacto de la socialización y del tipo sociedad, lo que se denomina un fenotipo que resulta ser el genotipo más su interacción con el ambiente, lo que provoca que cualquier característica detectable en un organismo estructural, bioquímico, fisiológico, conductual, esté determinado por una interacción entre el genotipo y su medio. El conjunto de la variabilidad fenotípica recibe el nombre de polifasia. Los seres humanos somos más producto de la educación que de la genética, pero la genética evolutiva tiene un peso nada desdeñable, pero lo auténticamente importante es nuestra capacidad para el desarrollo del pensamiento consciente, es cultural. Lo que nos separa a los seres humanos es absolutamente cultural. Y luego, por supuesto, cada ser humano tiene unas determinadas ventajas o desventajas, en fin, de gente que tiene más facilidad para las matemáticas y otros para la poesía. Pero las diferencias importantes son culturales. Lo que vuelvo a repetir una y otra vez, que la única cosa importante de la aventura de la raza humana es el conocimiento. Bueno, continuamos. Pero aunque esto en términos generales es así, modernos estudios sobre nuestra identidad genética han rebajado el grado de similitud del 99,9 al 99,5. Esto es una teoría nueva, Lo que es una diferencia de gran importancia si recordamos que la similitud entre nuestro vecino evolutivo más próximo, los chimpancés, es de 98,5, lo que abre, según el profesor Mark Pagel, un nuevo panorama sorprendente, atractivo y diferente sobre la diversidad genética humana, derivadas de muchas pequeñas diferencias genéticas que se han conocido a partir de estudios comparativos de poblaciones humanas. Pues bueno, pues ahora volvemos en contra de mi tesis principal, ¿no? Lo que todo esto significa, según el citado Pagel, es que nos guste o no, puede haber muchas diferencias genéticas entre poblaciones humanas, incluyendo diferencias que pueden llegar a corresponder con las viejas clasificaciones de raza, que son diferencias reales en el sentido de hacer que un grupo sea mejor que otro para dar respuesta a un problema medioambiental concreto. Esto simplemente es capacidad plasmática adaptativa. Y esto de ninguna manera quiere decir que un grupo en general es superior a otro o que un grupo debería ser preferido sobre otro, pero nos advierte que debemos estar preparados para discutir las diferencias genéticas entre las poblaciones humanas.
el eterno problema de la adaptación al medio del modo más eficiente y sus consecuencias. Todo esto no tiene otra lectura ni tiene otro valor. Mejores adaptaciones al medio. Ojo, cuando son mejores una población con mejores adaptaciones al medio cultural, el tema puede ser muy complicado. Hablaremos de ello porque es un tema que a mí me agobia mucho, porque nos vamos a enfrentar con ese tema, incluso desde el punto de vista genético, en próximos futuros, pero hablaremos cuando lleguemos a las conclusiones. Aquí continúo, como siempre, pues, intentando dar un panorama general de por dónde van las cosas en estas cosas, ¿verdad? En estos conocimientos, en esta vía de conocimiento. Esa audaz percepción de los utópicos moralistas de todas las culturas humanas, afirmando el único y universal origen de la unidad, de la universal fraternidad de todos los hombres, queda evidenciada y confirmada tanto desde el punto de vista de los iniciales procesos que dieron lugar a la aparición de la vida sobre el planeta, como desde el pormenorizado proceso de la historia de la evolución humana, cuya similitud, si bien es cercana al 100% al combinarse con distintos porcentajes de herencias neandertales y denisovianos, más las diferencias genéticas anteriormente evidenciadas, puede producir un panorama bastante más complicado que el que teníamos, por cierto, aun cuando en el fondo solo hablamos de matices y matices solo de naderías, interesantes solo para los especialistas. La igualdad es absolutamente universal y el origen también. Lo que nos ha hecho tan distintos, lo que nos ha hecho protagonizar esta singularidad en la historia de la evolución es nuestro acceso a la inteligencia, nuestro acceso al estudio y a la interpretación de la realidad que percibimos, nuestra capacidad de análisis sobre lo que somos en relación a nosotros mismos, en relación a nuestro medio físico y social y a nuestro lugar en el mundo. Lo único importante es nuestra capacidad para legar estas características evolutivas y culturales a nuestros descendientes y la formación del enorme fondo de conocimientos intergeneracionales acumulados y compartidos. La cultura humana. El conocimiento humano. Estos misteriosos procesos intelectivos, únicos en el reino animal, al menos con este nivel de nitidez, se calcula que los animales en general usan más o menos un 5% de su cerebro y nosotros menos del 20%. Se produce en el encéfalo, que está insertada en nuestra cavidad craneal y que en la teoría propuesta por MacLean, que a mí me gusta mucho, aunque no se ha aprendido en general por los especialistas, denomina cerebro triúnico y dice que el cerebro se divide en 3 grandes cerebros separados, cada uno de los cuales tiene su propia inteligencia especial, subjetividad, sentido del tiempo y del espacio y memoria, formando por 3 órganos enunciados por orden de antigüedad. El tronco o tallo cerebral, llamado también cerebro reptiliano, que se ocupa de las funciones automáticas, de las funciones neurovegetativas de nuestro organismo, de la universidad de nuestros instintos y emociones primarias y nuestro instinto territorial. Y el cerebro, también llamado el sistema límbico, que nos hermana con el resto de los mamíferos por estructura y función y que es el responsable de las funciones motoras voluntarias, movimiento, equilibrio, y con los 4 instintos básicos de supervivencia: alimento, procreación, agresividad y autodefensa, donde se asientan fundamentalmente las emociones. Y el neocórtex, la parte más moderna de nuestro cerebro, que dividido en 2 hemisferios simétricos, divididos a su vez en 4 lóbulos, ocupa casi el 85% de nuestro encéfalo y es donde se realizan las funciones relacionadas con nuestra capacidad de pensar, de interpretar, de imaginar, de relacionar, de articular y reconocer el lenguaje y la música y la lógica, de recordar y en general donde se centralizan todas las actividades superiores del ser humano que nos distingue nítidamente del resto de los seres vivos. Y paro aquí. Continuaremos porque esto es muy interesante, donde lo quieras ver desde el principio, desde la primera molécula hasta donde quieras ver, todo esto es muy interesante. Un saludo cordial.